En esta historia de Venezuela, que recién acabo de editar en la República de Colombia, que abarca desde la llegada del descubridor Cristóbal Colón en 1498 a las costas de Venezuela hasta la actualidad, resumimos las 6 etapas históricas en que se ha dividido la evolución político-social y económico-militar de Venezuela. Esta obra lleva por título Tiempo y drama de la historia de Venezuela. Es la historia moderna, ajustada a la forma más explicativa, sintetizada y veraz de cómo ha evolucionado pues ese proceso político. Para hablar un poco de esa historia general de Venezuela y sus ciclos históricos, vamos a iniciarnos dejando atrás los 230 años del periodo de la colonización, de la penetración del territorio y de la creación de instituciones jurídicas fundamentales que el gobierno del Reino de España austroborbónico creó para gobernar las colonias de ultramar en América. La gobernación, la Real Audiencia, la Intendencia, el Cabildo y el Real Ejército, que fueron las instituciones fundamentales a través de las cuales y del derecho indiano España nos gobernó bajo un control férreo hasta la creación de la Capitanía General de Venezuela, cuando bajo las reformas borbónicas que se llevaron a cabo durante el reinado de Carlos III, este rey, en el Palacio de San Ildefonso, el 7 de septiembre de 1777, reunificó las 7 provincias de Venezuela, incluyendo la Guyana, en un solo estructura política. Creó la Capitanía General de Venezuela, que podemos considerarla como la partida de nacimiento histórico-política, territorial, y el jus solis nos da la creación de esa decisión real, que fue implementada por su ministro de Estado, Juan de Godoy. Allí comienza, pudiéramos decir, el primer ciclo, cuando España, en una época de grandes transformaciones, atravesando una de las peores crisis económicas del reino, resuelve crear esa capitanía y darle cierta independencia política, porque le salía demasiado oneroso sostener esta colonia de Venezuela, esta provincia de Venezuela, esta gobernación de Venezuela en América. De tal manera que a partir de 1777 se inicia un ciclo que termina el 18 y el 19 de abril de 1810, cuando concluyen los primeros movimientos separatistas, que el más importante fue el de Huelva España, que tenía cierta ideología política y cierta estructura, llamémosla ideológica, en 1792. De tal manera que ese 19 de abril concluye el primer episodio, el primer ciclo histórico de Venezuela. Somos venezolanos. Con los sucesos del 19 de abril, esa juventud de Caracas, que estaba repensada por la mantuanía de los hijos de los peninsulares, los criollos y los pardos, que no tenían acceso a desempeñar cargos administrativos en la administración española. Esa situación, esa condición, fue dando pie, junto con otros elementos, a que se iniciara un proceso de separación de España, aprovechando la debilidad del reino, que ya era conocida en América y que también disponía de las ideas libertarias de la Revolución Francesa. O sea, en ese siglo XIX se inician
a nivel de toda la América española las revoluciones independentistas del Reino de España. En Venezuela, el 19 de abril, se expresó como el primer movimiento para lograr la separación política y territorial de la provincia de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela y de lo que fue la gobernación de Venezuela del Reino de España. Esa juventud, en una acción temeraria, que podríamos decir que es una especie de golpe de Estado que se le da al capitán general, don Vicente Emparan, luego que se había constituido la Junta Patriótica y se había instalado posteriormente el Congreso Constituyente del 2 de marzo, donde 49 diputados debatieron las formas de separación de España, la discusión de los nuevos elementos que irían a constituir el Estado independiente de Venezuela, y eso dio origen 2 meses más tarde a la firma de la independencia del país y 4 meses más tarde a la promulgación de la primera constitución del Estado de Venezuela el 21 de abril de 1811. O sea, en este interregno desde 1778 hasta 1810, podemos considerarlo como el primer capítulo, la primera etapa de las 6 que siguieron posteriormente para entender por qué, cómo y de qué manera inició Venezuela su separación del Reino de España. La segunda etapa en importancia es la que se inicia con la declaración de la independencia y el inicio de la guerra civil, en atención a que España no quiso aceptar por la vía diplomática, con las emisiones y comisiones que habían ido a España a tratar de que por esa vía se lograra que España reconociera que los venezolanos habíamos iniciado la desvinculación en su totalidad de el Imperio Borbónico. Esa segunda etapa que comienza con la creación de la Gran Colombia, una vez concluida la guerra civil de la independencia con la batalla del lago Maracaibo en 1823, conducida por un neogranadino, el almirante José Prudencio Padilla, se inicia entonces una segunda etapa donde el libertador Simón Bolívar logra consolidar lo que había planteado en el Congreso de Angostura en julio de 1819, que es la creación del primer gran proyecto de integración, que es el único que se ha cristalizado en el continente con la unión de los departamentos de Venezuela, de Cundinamarca y de la Intendencia de Quito. Con esa creación en enero del año de 1821 y la promulgación de la Constitución de la Gran Colombia en la Villa Rosario de Cúcuta, se inicia la segunda etapa política de Venezuela. Ese proceso de integración logrado por el Libertador con la mancomunidad de casi 2 millones de kilómetros de territorio, tenía una visión, el Libertador tenía una intuición de lo que significaría, como él dijo, que expresado también en la Carta de Jamaica, que es otro de los documentos fundamentales dejados por el Libertador Simón Bolívar, la necesidad de enfrentar al Imperio del Norte, cuando dijo: el Imperio del Norte estará destinado a plagarnos de miserias y de pobreza. De tal manera que con la creación de la Gran Colombia y la unión de estos tres territorios gobernados en Venezuela por el general José Antonio Páez, cuando en 1827, en la visita última del Libertador a Venezuela, desde enero hasta junio de ese año, lo designó jefe supremo civil y militar de Venezuela. Una vez que había reorganizado el gobierno de Caracas, regresó a Bogotá. Ese proceso, esa duración de esa república de la Gran Colombia, finaliza en 1829, cuando se inicia un proceso separatista en los 3
departamentos, en los 3 estados que integraban la Gran Colombia. No solamente fue Venezuela, sino que el Ecuador, que estaba dirigido por un venezolano como presidente del Ecuador, Juan José Flores. En Colombia, el presidente de la Gran Colombia, el libertador Simón Bolívar. En Venezuela, José Antonio Páez. Consideraron que era necesario, ante las dificultades que habían de la consolidación de ese proyecto político, por las distancias, por las diferencias de criterios y de pensamientos políticos, separarnos. Y terminó en 1830, cuando Venezuela convoca a una asamblea constituyente en Valencia, en mayo de 1830, y nos damos una constitución. Colombia hace lo mismo en 1831 y el Ecuador similarmente. En esa constitución de 1830 se fijan las bases del Estado de Venezuela. Se toma como modelo la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución francesa y los principios idearios e ideológicos de los grandes movimientos revolucionarios europeos. Por primera vez se designa Caracas capital de Venezuela. Se nos da el derecho al ius soli si somos venezolanos por mandato de la Constitución de 1830. Se reestructura el Estado, se crea un Estado federal con división de poderes y se le fijan las bases a los venezolanos para ser administrados en el entendido de que la Constitución es la Carta Fundamental, es el Estado jurídicamente organizado a través de los cuales un territorio, una población, se rige para lograr el bienestar colectivo y la armonía de la sociedad. En un segundo programa vamos a hablar entonces de la instauración de la oligarquía conservadora dirigida por el presidente Páez como jefe supremo de Venezuela desde 1826 hasta la caída del gobierno de José Tadeo Monagas en 1858.